Em, Hace no muchas semanas atrás terminábamos de leer la Epístola de los Romanos en nuestras sesiones de lectura grupal con los jóvenes e hice que se den cuenta de cómo son las preguntas y las frases que suele hacer Pablo, que son como interminables casi. Son más o menos, no, son la firma, la huella que deja Pablo en sus escritos y que podemos saber que es responsable él porque son frases muy largas. Por ejemplo, alerta de pregunta kilométrica. Romanos 9, del 22 al 24, es una pregunta que dice así. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? ¿Y qué con esto? Es un poquito larga, ¿no? A mí me parece una pregunta larga. Bueno, pues algo parecido nos está tocando hacer este mes durante estos jueves, porque Pablo se marca una doxología kilométrica, nada más y nada menos que 12 versículos, desde el 3 hasta el 14 de Efesios 1, que es lo que hemos empezado a estudiar. La primera parte de esta doxología ya la expuso el hermano Costel la semana pasada, tratando los versículos del 3 al 6. Y más o menos para revisar, aquí tengo anotadas algunas preguntas que nos hicimos. Por ejemplo, ¿qué son las bendiciones de Dios? ¿O por qué nos bendice? ¿O qué vio Dios en mí para salvarme? ¿Por qué escogió a unos y a otros no? Entre otras varias preguntas que nos hicimos. Se acordarán de esas preguntas porque imagino que pusieron atención, tomaron nota y leyeron la epístola durante esta semana en casa. Bien leía el hermano Williams al inicio de la reunión el Salmo 119, la parte que se llama Mem, que son del versículo 97 al versículo 104. Lo voy a volver a leer porque no tiene ningún desperdicio. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Y por eso, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable para absorber todo lo bueno, desechar todo lo malo. Todo lo bueno sería la enseñanza de su palabra y desechar lo malo que son pues los errores de este pobre pecador que pueda cometer durante la exposición. Ustedes sabrán perdonar. Vamos pues entonces a leer esta doxología de Pablo que escribe a los Efesios. Síganme en la lectura, eviten distraerse para aprovechar esto lo máximo que podamos. Y vamos a leer la parte que ya estudiamos la semana pasada y también la segunda parte que es la que nos toca hoy. O sea, vamos a leer Efesios del 3 al 10. ¿Lo tenemos? Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Kilométrica, ¿no? Antes eh, de ponernos a analizar lo que nos toca hoy, me parece necesario plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios creó y por qué, además, nos predestinó? Pablo nos repite constantemente la respuesta en toda esta doxología, si nos hemos dado cuenta. Ajá. En mis propias palabras y resumidamente y quizás un poquito sobresimplificando, dejo esta respuesta. Para mostrarnos su infinito amor y que alabemos su gloria por ello. Ahora, yo les dejo como ejercicio que intenten responder esta pregunta en casa, considerando toda la doxología del 3 al 14. Pueden dar una respuesta súper larga. Ahora sí, continuemos con la tercera parte del libro de Sinclair Ferguson. Y nos toca la gracia. Por si no se acuerdan de lo que se expuso hace 2 semanas, les repito la definición que Ferguson nos daba acerca de la gracia. Gracia es el increíble favor y amor de Dios realmente inmerecidos. Esta sola palabra, gracia, resume los 3 primeros capítulos de Efesios, en los cuales él expone su origen y el significado por el cual él la expresa. Pablo la expresa. Bien, pregunta para ustedes. ¿Es la gracia una bendición de Dios? Sí. Ahora, ¿cuál es el origen de la gracia de Dios? Les doy una pista, versículo 5. Sí y sí. Amor. Su amor, porque la razón de su amor yace en él mismo. O sea, esta es la pregunta, Dios es amor. En el versículo 7, Pablo menciona las riquezas de su gracia. Menciona que tenemos perdón según, no, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si la gracia es el inmerecido favor y amor de Dios, podemos empezar a entender cómo es el valor de las riquezas de su gracia. ¿Cómo es ese valor? ¿Alguien se atreve a darle una descripción cualitativa o cuantitativa? ¿Cómo es infinito? Como su amor, exactamente, como él mismo. Las riquezas de su gracia. ¿Y qué con estas riquezas? ¿Qué es lo importante? Versículo 8. Que las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, no es suficiente que tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia, sino que además estas riquezas sobreabundan a nuestro favor en toda sabiduría e inteligencia. Significa que sobreabundan para nosotros útilmente y en la situación y en el momento perfectos designados por Dios. Pero ¿por qué todo este favor inmerecido? Bueno, porque Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según el texto, y más adelante, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, porque Él así lo quiso en el tiempo que Él quiso. ¿A qué atributo nos recuerda esto último que acabo de decir? Soberanía. Soberanía. Muchas preguntas, ¿no? Más preguntas. ¿Cuál es el misterio de su voluntad?
primero vamos a definir la palabra misterio. Misterio es, según la Real Academia de la Lengua Española, cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Y yo le pongo un sinónimo. Cosa muy reservada e importante. Arcano es algo muy reservado e importante que no se puede comprender o explicar. Entonces, un misterio no es un enigma, aunque a veces utilicemos o se utilicen ambas palabras como sinónimos. Un enigma tenemos que entenderlo como un puzzle, un rompecabezas que se puede resolver siguiendo una estrategia o unas pistas, unas instrucciones. Los misterios no, los misterios son algo reservado que solo lo conoce una persona. Este misterio de su voluntad fue algo que permaneció oculto en el corazón de Dios, oculto de los seres humanos. Sin embargo, vemos que vemos el Antiguo Testamento que está repleto de indicios de Cristo. Y sabemos que está repleto de indicios de Cristo porque Cristo ya vino, nació, proclamó el reino de Dios, murió y resucitó. Y hemos podido relacionar muchas cosas sobre Cristo que Él nos enseñó con pasajes del Antiguo Testamento que además Él mismo citó. Y precisamente lo que vemos es que Dios estaba preparando el camino para la llegada de Jesús a este mundo. El propósito del Antiguo Testamento, por así decirlo, es el Nuevo Testamento. La obra está completa con Cristo, el cual es siempre y siempre fue la figura central de todo, de toda la historia. Y esto ya no es un misterio para nosotros. Nosotros ya conocemos esto. Nos ha sido revelado. ¿Y qué planea Dios con este misterio? Bueno, pues Él planea, según el versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo, un poquito más adelante, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo se puede entender como resumir todas las cosas en Cristo. Traer, hacerlo todo común. Otra pregunta para ustedes. ¿En qué se resume toda la ley? Exactamente. Eso nos lo dijo Jesús en Mateo 22, por ejemplo, Mateo 22, 36 al 40. Y yo les digo otro pasaje, que es Gálatas 5, 14, no lo tengo aquí. Búsquenlo para que estemos todos en la misma página. Gálatas 5, versículo 14. Ujú. Esto nos lo cuenta Pablo. Y entre otros muchos versículos que podemos encontrar. Entonces, todas estas cosas que hemos visto, su gracia, las riquezas de su gracia, el misterio de su voluntad, nos permiten conocer a nuestro Dios. Y nos ha sido revelado para que conozcamos a nuestro Dios. Bien, entonces ahora hablemos un poco de nosotros, los seres humanos. Conozcamos ahora qué es concerniente a nosotros delante de Dios. ¿Cuál es nuestra situación? La caída. ¿Qué significado tiene para ustedes la caída? Piénsenlo por unos segundos. Les doy unos segundos para que lo piensen. Pueden responder si quieren, sí. Sí, lo que han dicho está bien. Cuando leemos la Biblia nos podemos dar cuenta de que la creación está contaminada por el pecado. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. Esta es como una forma figurativa de de describir cómo el pecado afecta todas las decisiones, las cosas, las situaciones que nosotros podemos observar en el mundo y el mundo en sí. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Se acuerdan cuál era el significado griego de la palabra pecado? Hamartía. Bueno, ya lo he puesto. Pensé que no iba a salir. ¿Cuál es? Errar al blanco o fallar en el deber.
Otra definición también que encontré por ahí es error fatal, amartía, el pecado. Veamos qué nos dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 24. Esta es otra de las frases kilométricamente necesarias de Pablo para hablar de la redención. Romanos 3, del 21 al 24, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes pecaron? Todos. Desde el principio. Vámonos mentalmente hasta el libro de Génesis. ¿Quiénes pecaron primero? Al menos díganme 3 personajes. Adán y Eva, antes que ellos. Satanás. Satanás, Adán y Eva, los esbirros de Satanás. Y, o sea, los ángeles caídos. Los que pecaron contra Dios primero. Vamos a centrarnos en 3. Satanás, Adán y Eva. Mientras yo estudiaba este tema me surgió la pregunta, otra pregunta. ¿Por qué Satanás, criatura de Dios, se rebeló? Muchas preguntas. ¿Acaso Dios puso orgullo en su corazón? ¿O es que toda criatura tiene orgullo? ¿Por qué Satanás es tan especial en esta historia? La verdad es que yo no tengo respuestas largas a estas preguntas. Me haría falta estudiar un poco más para responderlas bien. Y aún así quizás no haya una respuesta. Este martes, leíamos en nuestra sesión de lectura grupal, leíamos este pasaje de Isaías 14, del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Bueno, dejando de lado a Satanás y a sus esbirros, ¿quiénes son los otros que pecaron contra Dios? Adán y Eva. ¿Qué significa que hayan pecado? Que fallaron en su deber. O sea, según la definición que di antes, pecaron significa fallaron en su deber. ¿Y cuál era su deber? Obedecer a Dios. O sea, fallaron en obedecer a Dios. O sea, desobedecieron a Dios. Por culpa del pecado de Adán, toda la creación se sumerge en confusión. Porque Dios había hecho a Adán administrador de la tierra. ¿Para qué? Para decir, bueno, le dijo que se encargue de ella en Génesis 1:28. Lo podemos leer y encontrar ahí. Un administrador que falla en uno de sus deberes, fallará también en otros. Porque un fallo hace, bueno, podemos pensar que con un fallo ya no es perfecto este administrador. Adán era perfecto, hecho a la imagen de Dios, pero falló una vez y dejó de ser perfecto. ¿Por qué Dios le dejó fallar? Es una pregunta un poquito, quizás controversial, un poquito prohibida. Una pregunta difícil de abordar. Los pecadores, esto es una reflexión mía, los pecadores pecan porque quieren y Dios es amor. Y el amor no es un forcejeo. El amor es persuasión justa, convencimiento perfecto y puro. Bueno, ¿y por qué hemos venido mentalmente hasta Génesis? Vamos a recapitular. Vinimos a Génesis para volver a Romanos. Romanos 3, 21, 24, lo voy a volver a leer. Con todo esto que hemos recordado de Génesis,
Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora permítanme añadir a esto otra cosa que Pablo nos cuenta sobre la caída y sobre la situación del ser humano en Romanos 5, del 12 al 21. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Sí. Bueno. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Me voy a saltar el versículo 13. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don de Dios no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Para que así como como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿En qué parte de la doxología que estamos estudiando de Efesios aparece la palabra abundar? ¿Sí? Y en el... Exactamente. Versículo 8 nos dice, exactamente como leí yo, lo voy a volver a leer, que nos dice que hizo sobreabundar las riquezas de gracia a nosotros pecadores. ¿Ven ustedes la conexión? O sea, ¿se dan cuenta cómo Pablo les dice lo mismo a los efesios y a los romanos? De hecho, a los romanos les repite un montón de veces lo mismo. Por esto y por mucho más, es que confiamos en la autenticidad de la Biblia como palabra inspirada de Dios. Hermanos, la caída, entonces, la podemos definir como este acontecimiento en el que el ser humano falló en su deber, dejando de ser perfecto, generando inevitablemente una distancia entre él y Dios. Ya no hay comunión, ya no hay perfecta armonía. El ser humano sin Dios está muerto. Ahora, volviendo al tema, volviendo de Romanos a Efesios, ¿cuál es el tema de la primera parte? ¿Se acuerdan? De la primera parte de Efesios, que habíamos dicho que se puede dividir en dos partes bien diferenciables. ¿De qué se trataba la primera parte? Pablo describe en la primera parte la posición del cristiano frente a Dios, cómo es la situación del cristiano. Y la segunda parte describe cómo debe comportarse el cristiano.
una vez que conoce en qué situación está. En esta primera parte, más adelante, vamos a notar, según Ferguson, 3 obstáculos que nos impiden a los seres humanos tener una comunión con Dios. La rebelión de las potestades espirituales de oscuridad que yacen tras la actual desintegración. O sea, esta rebelión debe ser suprimida, dice Ferguson. O sea que los esbirros de Satanás, con Satanás incluido, fuera. No tienen que influir. Segundo obstáculo, la muerte espiritual, que ha venido sobre todos nosotros debido al pecado de Adán. Esta muerte espiritual debe ser revertida por la resurrección espiritual. ¿Tú puedes hacer algo como humano caído? No, no puedes hacer nada. Estás muerto y los muertos no pueden hacer nada. Necesitas resucitar, nacer de nuevo, pero eso no lo haces tampoco por tu cuenta. El aislamiento, y ahora el tercer obstáculo, el aislamiento producido en la humanidad debido a nuestro pecado, que necesita dar paso a una nueva reconciliación. Esta separación entre el ser humano y Dios tampoco la puede resolver el ser humano. Y me pareció, eh, bueno, me acordé del versículo 5 de Juan 15 que dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Me acordé de esta última parte, por eso lo digo. Bien, ¿cómo superamos todos estos obstáculos? ¿Podemos hacer algo nosotros solos? Mm, mm. Redención. Nosotros no podemos hacer nada solos. Y Pablo va a estar mencionando constantemente a lo largo de toda la carta cuánto de importante es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Uno de los términos que él utiliza es esta palabra, redención. ¿Qué significa redención? Según la RAE, en la primera acepción pone rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. ¿A qué acontecimiento del Antiguo Testamento os recuerda esto? Del Antiguo Testamento. ¿No? Puede ser. Pero la más directa, la más obvia, no. La liberación de Israel de Egipto. Según rescatar, según, o sea, la definición según la RAE, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Nos preguntaremos cuál es el precio de qué precio la liberación de Israel de Egipto. Vamos a verlo. Exactamente. Antes volvimos mentalmente a Génesis, ahora vamos a volver mentalmente a Éxodo. Acuérdense de Éxodo si lo leyeron. Mirando lo que sucede en el antiguo pacto, podemos entender mejor esta conexión entre la redención del pueblo de Israel y la redención de la iglesia de Cristo. Los israelitas se encontraban cautivos en Egipto. Dios escoge a Moisés como el agente de liberación, según Éxodo 3. Estoy haciendo un repaso de Éxodo, ¿vale? De los primeros capítulos. A lo largo de los primeros capítulos vemos milagros y prodigios de Dios con el pueblo, para que el pueblo tome confianza, pero aún así endurecidos. Y finalmente, ya en el capítulo 12, los israelitas logran salir de Egipto. Sin embargo, antes de que los israelitas pudieran salir, Dios les manda a prepararse una última señal que terminaría convenciendo al pueblo egipcio para dejar salir a Israel. Porque, como había dicho antes, los israelitas estaban endurecidos y afligidos y desconfiados de Moisés y desconfiados de Dios. ¿Cuál es esta señal? Pues que Dios traería una plaga de gran mortandad. Todo primogénito del territorio moriría, excepto si el ángel del Señor veía la sangre de un cordero inocente puesta sobre 2 postes y el dintel de la puerta de cada hogar. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Este cordero inocente, sería el sustituto.
sería el pago. Y este cordero se convertiría en esta imagen de la redención de Dios. Después de que el ángel del Señor le quitó la vida a los primogénitos egipcios, los israelitas logran salir de la esclavitud, son redimidos, y finalmente pues Dios triunfa sobre todos los enemigos de Israel cuando abre el Mar Rojo y los sepulta bajo las aguas. Esto ya en el capítulo 14 de Éxodo. El misterio de Cristo estaba oculto en estos acontecimientos. ¿En qué versículo de la doxología que estamos estudiando tenemos la palabra redención? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, o sea, en Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Preguntas. ¿En quién tenemos redención? Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Acuérdense del significado de la palabra redimir. ¿Qué hizo con el pueblo? Con nosotros. Pagó el precio del rescate y nos liberó de la esclavitud. ¿Cuál es el precio que ha pagado? Su sangre. ¿Cuál era el precio en el caso de Israel? La sangre de los corderos inocentes. ¿Es esto pura coincidencia? Absolutamente no. Era un misterio. Era el plan secreto que solo Dios sabía. Ok, pero ¿cómo es que nosotros antes éramos esclavos? O sea, yo sé que muchos sabemos la respuesta, pero ¿sabrían fundamentarlo con algún pasaje bíblico? ¿Cómo es que nosotros éramos esclavos? Pueden participar. No me esperaba que lo dijeras, pero exactamente. Juan 8:34. De cierto, nos dice Jesús, bueno, les dice Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Más claro, no puede ser. Tengo otro ejemplo. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos esclavos, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Antes de la salvación servíamos al pecado y a los deseos mundanos. Tito 3:3, entre otros muchos. Éramos esclavos del pecado y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. He puesto aquí en la pantalla el texto que nos tocaba estudiar hoy. ¿Por qué hemos sido redimidos? Porque su gracia tiene tantas riquezas y son tan valiosas que pueden pagar un precio tan, pero tan alto como la vida de Jesucristo mismo. Qué valiosas que son las riquezas de su gracia. Son tan valiosas que nos redimen, nos hacen entender con toda sabiduría e inteligencia que Dios tuvo un plan siempre desde el principio. Las riquezas de su gracia son tan valiosas que tienen la capacidad de reunir todas las cosas en Cristo, de resumir, de reunir, ponerlas en común. ¿Cuándo? En el sabio tiempo de Dios. Y además nos lo hace saber. Para terminar, quiero contarles un pensamiento que ha invadido mi mente desde hace unos cuantos meses. Y es que cuando yo me veo haciendo cosas, no sé, en la universidad, en casa, en la iglesia o en la calle, o cuando me pasan cosas positivas o negativas, o cuando veo a la gente apresurando el paso y con cara de preocupación, o cuando veo a la gente saliendo de una tienda de Rolex, por ejemplo, me viene el pensamiento, ¿en verdad soy rico? Soy rico porque lo tengo todo, y mi todo es Cristo.
Y me ha hecho entender por qué eso es valioso. Me ha hecho entender que estas son las riquezas de su gracia. Y cuando yo fallo en mi deber, cuando erro al blanco, o sea, cuando peco, me duele. Porque parece que veo, o sea, veo que no valoro lo suficiente las riquezas de su gracia. Pero tú y yo ya tenemos las riquezas de su gracia. Somos ricos. Su gracia nos enriquece. Amén.